Qué alegría una vez más podernos conectar y poder participar de la última lección de este año 2023. Nuestra última lección de este cuarto trimestre que ya daremos por concluido. Gracias a Dios porque nos ha permitido estar hasta este momento de ya ir finalizando este año 2023 y damos la honra, la gloria y la adoración a nuestro Dios por este privilegio que nos ha dado de poder compartir con ustedes estos mensajes maravillosos, estas lecciones poderosas que nos han llevado a la práctica y al deseo de poder servir al Señor de una mejor manera. Quiero agradecerles a todos ustedes porque han sido canales especiales e importantes en este trabajo que hemos realizado durante este año para la lección. Quiero saber de dónde nos ven, de dónde nos escuchan, déjenlo allí en los comentarios, de dónde nos están acompañando, de dónde nos escriben, de dónde nos ven, para asimismo saludarles y poder desearles un feliz año. Gracias a todos por su trabajo de poder compartir, de poder hacer que estas lecciones lleguen a no solamente ser una teoría, sino también ser una práctica en nuestra vida. Gracias a todos ustedes por sus esfuerzos y gracias por el apoyo. Si usted no se ha suscrito, le invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube como Pastor José Herreño y estaremos en la continuación de las lecciones que con la ayuda de Dios vamos a seguir comentando y compartiendo con cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios en este momento. Así que te invito a que cierres tus ojos y podamos elevar una palabra de oración en esta hora. Oremos. Querido Dios, Señor, gracias te damos por tus grandes maravillas a permitirnos en este año ver tu misericordia que se renovaba cada mañana. Y hoy, Señor, al finalizar esta lección, te damos gracias. Gracias porque nos has invitado en este fin de año a ser misioneros, a ser obedientes, a ser cumplidores, Señor, de todas las ordenanzas y mandatos que nos haces para ir y hablar de tu amor a otros. Hoy, Señor, al finalizar esta lección, queremos pedir tu bendición para cada persona, para cada hermano que se ha conectado, que ha sido partícipe de esta lección. Gracias, gracias y muchas gracias. Te pedimos tu bendición ahora al repasar esta última lección y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, este trimestre hemos estudiado diferentes temáticas. Obviamente la lección pues la hemos visto más enfocada hacia la misión, pero recordemos el título, la misión de Dios, mi misión. Y el Señor al inicio de estas lecciones veíamos acerca de cómo el Señor nos ha rescatado a nosotros, cómo nos ha hecho partícipes de la salvación al salvarnos, al buscarnos y darnos la oportunidad de recibir el maravilloso privilegio de ser hijos de Dios. Pero después la lección nos invitaba a cómo nosotros debemos también involucrarnos y ese llamado que Dios nos hacía a poder ser parte de esta predicación. Y también después veíamos cómo a veces teníamos algunas excusas para eludir la misión. Después veíamos la motivación y la preparación para ser misioneros, cómo podíamos motivarnos. Además, la misión en favor del prójimo y allí entonces empezamos una serie de algunos misión en favor de algunas personas, en favor del prójimo, en favor de los necesitados, de los ricos y poderosos, de los no alcanzados. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de Esther y Mardoqueo y cómo ellos habían hecho una predicación a un alto nivel y de una manera estratégica. Y esta semana pues corresponde la lección el fin de la misión de Dios. Va a tener un fin esta misión, pero esta lección de esta semana se enfoca en dos puntos. Para este tiempo final, la misión está enfocada para estos últimos días, pero también esta misión va a tener una culminación, va a tener un fin, se va a acabar. Y se va a acabar y ya lo vamos a ver por qué al transcurso de esta lección de esta semana. Así que la cita bíblica aparece en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11 y 12, que dice así: siendo que todo será destruido, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en santa y piadosa conducta, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios? En ese día los cielos serán encendidos y deshechos, y los elementos se fundirán abrasados por el fuego.
Saben, hermanos, aquí en este capítulo de esta lección de esta semana vamos a estudiar un poco acerca del libro de Apocalipsis. Cuando hablamos de Apocalipsis, mucha gente se asusta. Mucha gente piensa que Apocalipsis es un libro de miedo, de terror, un libro de que vuelve a la gente loca, que, mejor dicho, que es un libro oculto que nadie puede tocar, ni mirar, ni leer. Pero la Biblia nos muestra que el Apocalipsis es un libro misionero también. Cada libro de la Biblia tiene un enfoque misionero, porque el plan de Dios es salvar a la humanidad. Y cada libro desde diferentes enfoques lo vamos a ver en ese plan. Incluso en el libro que decíamos que no tenía el nombre de Dios o no aparece el título Dios o el nombre Dios, que es el de Esther, pues es un libro que habla del maravilloso amor y de la misión efectuada por Esther y Mardoqueo. Ahora, esta semana, como dije, hablaremos acerca de Apocalipsis y cómo el Señor hace su obra a través de este libro. Pero queremos, hermanos, decirles que el Apocalipsis es un libro misionero centrado en un Dios misionero. Y lo vamos a ver y lo vamos a entender mejor. Pero antes de avanzar, quiero leer una cita bíblica de Elena de White, que habla lo siguiente. Dice: el mensaje que tanto significa para todos los habitantes de la tierra será oído y comprendido. Los hombres verán dónde está la verdad. La obra progresará más y más hasta que la tierra entera sea amonestada, y entonces vendrá el fin. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, páginas 78 y 79. Saben, hermanos, este evangelio maravilloso, el libro de Apocalipsis, muestra un contexto general y es el resumen, yo creo, de toda la Biblia, porque nos muestra el antes, el ahora y el futuro. Y el libro de Apocalipsis da todos esos detalles de cómo han sucedido las cosas. Y lo vamos a ver y entender un poco mejor durante el transcurso de esta lección. Para el día domingo encontramos el título: El Apocalipsis, la misión de Dios para los últimos días. Allí se nos invitaba a leer y a revisar lo que dice Apocalipsis 1, desde el versículo 1 al 7. En este capítulo encontramos en los primeros dos textos que se habla de un testimonio. Debemos ser testigos. Y allí se hablaba de que a Juan, el profeta Juan, él era testigo por la palabra de Dios y él era testigo por el testimonio de Jesucristo y por lo que él había visto, por lo que él había experimentado en su tiempo, en el tiempo que estuvo como discípulo del Señor. Así que él habla de una vez testificando. Y cuando usted testifica, pues está predicando. Y cuando usted está predicando, pues está haciendo la misión. Así que de primera encontramos que el libro de Apocalipsis es un libro misionero. Y es un libro que inicia hablando de que hay una misión, hay un testimonio que dar. Y en el versículo 3 dice: bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. Quiere decir que hay gozo, hay alegría, hay dicha para aquel que lee, oye y obedece a las palabras que están registradas en el libro de Apocalipsis. Así que el libro de Apocalipsis es un motivo de alegría, no es un motivo de tristeza ni de miedo, sino más bien todo lo contrario. Quien lee el libro de Apocalipsis va a encontrar gozo y alegría en su corazón. También encontramos en este capítulo, en los versículos 4, 5, 6, encontramos cómo se hacía referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y de esta manera veíamos cómo el Señor a través de este libro nos muestra que ellos tres están involucrados en la labor de salvar. En el versículo 4 vemos que aparece el Padre, la influencia del Padre allí, porque dice: el que es, el que era y el que ha de venir. Pero también vemos la obra del Espíritu Santo. Ahí habla de los 7 espíritus que están delante del trono. También vemos la obra del Hijo, y en el versículo 6 allí aparece una referencia de donde dice que Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así que gracias a este sacrificio, en el versículo 5, a este esfuerzo que hizo el Señor Jesús, podemos, en el versículo 6 dice: por su sangre que nos limpia de todos nuestros pecados y nos da nueva vida en Cristo Jesús. Ya en el versículo 7 encontramos pues un mensaje más especial, porque dice allí que entonces vendrá el Señor. Y saben, hermanos, hay algo maravilloso de esta lección, y es que cuando usted lee
Apocalipsis 1:6 y lee 1 de Pedro 2:9, allí se ve que el Señor nos ha escogido para que seamos reyes y sacerdotes, es lo que dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Pero 1 de Pedro 2:9 dice que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Saben, hermanos, este privilegio de ser linaje escogido, de ser real sacerdocio, de ser nación santa, de ser pueblo adquirido por Dios, tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad nos lleva a que prediquemos, a que anunciemos a los que están en las tinieblas para que se acerquen a la luz que es Cristo Jesús. Este maravilloso mensaje de salvación debe ser anunciado, pero nosotros, al ser pueblo de Dios, tenemos esa responsabilidad. Es tu trabajo, es tu labor, es tu deber que nosotros, al ser el pueblo de Dios, podamos hablar de las inconmensurables y maravillas obras de nuestro Dios. También veíamos en esta lección que el objetivo de la misión de Dios no es simplemente que la gente llegue por llegar, sino que la salvación se nos ofrece a nosotros primero para que seamos testigos, para que seamos testimonio y como familia real, como pueblo de Dios, ahora sí podamos, al ser de la realeza y de ser real sacerdocio, podamos contar el reino de Cristo, podamos hablar del reino de Cristo, o podamos predicar del evangelio eterno que es Cristo Jesús. Y entonces en el versículo 7, en Apocalipsis 1:7, allí ya nos aparece un mensaje un poco más fuerte. O mejor, un mensaje que para los hijos de Dios es bueno. Y es que el Señor Jesús vendrá y las naciones, allá viene lo malo, se lamentarán por no haber obedecido, por no haber acatado, por no haber sido obedientes a la orden del Señor. Saben, hermanos, en este mensaje inicial, en este mensaje de capítulo 1, encontramos algo interesante. Dios hace extensiva su invitación para que todo el que lea, el que oiga y el que guarde pueda hacerlo. Y eso es para todas las personas. Pero hay una responsabilidad y es que tan pronto entramos a creer, a obedecer, pues nos hacemos parte de su pueblo, nos hacemos reyes con el Señor, nos hacemos sacerdotes con el Señor, nos hacemos linaje escogido, pero ese linaje escogido y este pueblo que Dios ha escogido tiene una responsabilidad y es ser testigo para con todas las naciones, las tribus, lenguas y pueblos. Y entonces el versículo 7 dice, y el Señor vendrá, todo ojo lo verá, y entonces allí se verán dos grupos, los que se gozan al ver al Señor Jesús que vendrá, pero también los que se lamentarán por no haber obedecido. Nuestra tarea entonces, hermanos, es predicar. Y el libro de Apocalipsis tiene un plan, el plan de Dios para estos últimos días. ¿Y cuál es ese plan? Que nosotros prediquemos y que la gente lea, oiga y obedezca a Dios. Y al final el Señor mostrará que hay una venida y su venida es para todos aquellos que le esperan, que le aman. Y esa venida será grata, alegre, gozosa, porque seremos salvos y gozaremos con el Señor por toda la eternidad. Quiero leer para ti lo que dice esta cita maravillosa. Dice, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los cielos. A través de los siglos de persecución, lucha y tinieblas, Dios ha sostenido a su iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella sin que Él hubiese hecho provisión. Ni una fuerza opositoria se ha levantado para contrarrestar su obra sin que Él lo hubiese previsto. Todo ha sucedido como Él lo predijo. Él no ha dejado abandonada a su iglesia, sino que ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurriría y se ha pronunciado aquello que su espíritu inspiró a los profetas a predecir. Todos sus propósitos se cumplirán
Su ley está ligada a su trono y ningún poder del maligno puede destruirla. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 9 al 11. Saben, hermanos, qué maravilloso saber que Dios, a través del libro de Apocalipsis, a través de su palabra, nos ha anunciado y nos recuerda que somos sus hijos, que somos su pueblo. Y aunque somos su pueblo, tenemos una responsabilidad y es la de compartir el mensaje para estos últimos días. Para el día lunes encontramos el título El mensaje y la misión de los tres ángeles. Allí vamos a ver lo que dice Apocalipsis. Allí nos ofrece un panorama el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 al 12, donde se nos muestran los tres mensajes dados o los tres mensajes de los tres ángeles. Este mensaje, hermanos queridos, es un mensaje especial. Es un mensaje que nos muestra acerca del gran conflicto. Y la lección nos mencionaba que el gran conflicto es un tema importantísimo que todas las personas necesitan comprender. Así que en este capítulo, en los versículos 6 al 12 encontramos. En el versículo 6, básicamente encontramos que el Señor hace un anuncio a todas las personas, a toda tribu, lengua, pueblo, nación y a toda raza, a todas las personas de este mundo. Este mensaje es global. Lo segundo es que encontramos en el versículo 7 y 8 cómo el Señor espera que nosotros temamos y le demos gloria, es decir, lo adoremos, y cómo reconozcamos al Creador. Si usted lee el versículo 7 y 8, allí va a encontrar dos temas, adoración y obediencia. Y en los versículos 9 al 12 vamos a encontrar otra temática y es la consecuencia de no atender al llamado de Dios. Ahora, en estos 6 versículos del 6 al 12 vamos a encontrar básicamente tres cosas. Primero, un mensaje que debe ser predicado para todo el mundo. Segundo, la adoración, reconocimiento a la obediencia a los mandamientos, a la adoración y reconocimiento al Señor como nuestro Creador. Entonces, básicamente lo segundo que podemos extraer allí es adoración y obediencia. Y tercero, una predicación que debe ser anunciada, pero que esta predicación trae unas consecuencias a aquel que no las atiende. Básicamente entonces en este capítulo y en el mensaje de los tres ángeles encontramos la misión del Señor. Cómo nosotros debemos ser misioneros. Son versículos de misioneros. Cómo nosotros como responsables, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, tenemos una responsabilidad de anunciar este mensaje de Apocalipsis. Y Apocalipsis 14 se convierte en un mensaje central para la iglesia adventista del séptimo día. Creemos que este mensaje debe ser anunciado y debemos predicarlo. Así que también veíamos en la lección en el libro de Lucas capítulo 11 versículo 23 lo siguiente que dice: el que no está conmigo está contra mí, el que conmigo no junta desparrama. Apocalipsis 14 se convierte en el núcleo, en el corazón de la misión y en el corazón para nosotros como iglesia adventista de predicar. Si nosotros no lo hacemos, hermanos, pues estamos desparramando, nos estamos yendo en contra del Señor. Es una responsabilidad solemne, hermanos, que tenemos nosotros de predicar y amonestar al mundo. Hermano, tenga presente lo siguiente: si usted no habla, mucha gente se va a perder. Si usted no habla del Señor, si usted no salva a otros, se van a perder. Y es nuestra responsabilidad. Si no hablamos del Señor, si nos estamos durmiendo, si estamos perezosos y no hablamos del Evangelio, no predicamos a Cristo con nuestro testimonio y con nuestras palabras, el mundo se está perdiendo y el mundo perecerá. Y entonces al final van a decir muchos: ¿por qué no nos predicaron? ¿Por qué no nos hablaron? ¿Por qué se quedó callado si sabía? Hermano, usted tiene algo que denunciar. Este mensaje de los tres ángeles. Usted tiene el privilegio de decir que tiene un Dios soberano, un Dios maravilloso, un Dios todopoderoso que lo ha ayudado a usted, que ha ayudado a otros y que puede ayudar a aquel que está sufriendo. Por eso, hermano, no se quede callado. Hable de Jesús, hable del Evangelio, porque el Señor también pedirá cuentas a todos aquellos que tuvimos la luz y la escondimos. Y entonces el Señor dice: el que no predica o el que no está conmigo está contra mí. ¿Qué estás haciendo con la verdad que el Señor te ha dado? ¿Qué estás haciendo con la lámpara que el Señor te ha dado para que ilumines? Mira, finalmente yo puedo decir en este día, en este lunes de la lección, que quien no predica no está con el Señor. Porque si usted no predica, no está diciendo que está con Él. Quien no predica no está haciendo la misión.
Quien no predica no sigue el plan de Dios. Quien no predica no participa en la salvación de las almas. Hermanos, tenemos una responsabilidad. Y en este tiempo final tenemos una responsabilidad de predicar, anunciar, hablar, porque el Señor está por regresar y muchas almas están pereciendo y necesitan escuchar de Jesús. Para el día martes encontramos el título de la lección, la crisis final. Hermanos, estamos hablando de tiempos finales, estamos hablando de momentos que ya se está acabando el tiempo de gracia. Y entonces allí encontrábamos lo que dice Mateo 28, 19 y 20, y es la gran comisión. Por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La crisis final, o para este tiempo final, tenemos un evangelio que predicar. Las palabras del Señor fue: vayan a predicar, vayan, no pierdan el tiempo en cosas que no los están edificando, no pierdan el tiempo en cosas que no edifican, que no fortalecen, que no ayudan. Vayan a predicar y salven personas. El mensaje de la gran comisión en Mateo 28 y el mensaje de los tres ángeles se convierte para nosotros en dos mensajes poderosos que nos exhortan a ir a predicar. Este es simplemente la verdad presente que nosotros debemos dar: predicar a Cristo, a un Cristo que vino a la tierra, que resucitó, que murió en la cruz, que resucitó y que va a venir en las nubes de los cielos. Este se convierte en nuestro mensaje ahora: amonestar al mundo de que se está perdiendo, de que se está necesitando venir a Jesús, y las personas tendrán que decidir. En 1 Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 2 Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente con todos nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El libro de Timoteo, 1 Timoteo 2:4 dice que todos los hombres el Señor desea que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor quiere salvar a todo el mundo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? El amor de Cristo se extiende para todos. Y si eres un ser humano, Cristo murió por ti y quiere que nosotros tomemos una decisión. ¿Cuál es nuestra decisión ante el ofrecimiento que el Señor hace de su salvación? Cuando Jesús regrese, solo habrán dos grupos. Habrán dos grupos, la lección nos mostraba: los que se han sometido a la autoridad de Satanás, y segundo, los que se han sometido a la voluntad del Señor Jesús. ¿En cuál grupo estás tú? ¿Obedeciendo los mandamientos de Dios? ¿O obedeciendo a hombres, a pastores, a personas que establecen normas, tradiciones, culturas de otras religiones? O quizás estás siguiendo la autoridad humana que establece normas y siguen religiones. Saben, hermanos, en esta lección también veíamos que es urgente que proclamemos el evangelio de Cristo. Es necesario que usted y yo podamos ir a predicar el evangelio y nosotros podamos exponer todas las enseñanzas que el Señor quiere que nosotros tengamos hacia las personas que lo necesitan. Y entonces el mensaje de los tres ángeles, la predicación del evangelio, la gran comisión, se convierte entonces para nosotros nuestra misión. Ahora, no podemos perder más tiempo, hermanos. No podemos perder más tiempo, porque la gente lo necesita. La gente está esperando recibir un mensaje de salvación. Y también hay un mensaje que dar. Hay un mensaje de amor, hay un mensaje de esperanza y hay un mensaje de perdón, porque las personas necesitan encontrar amor en Cristo, la esperanza de que el Señor los puede salvar, y también el perdón ofrecido por el Señor para todas las personas. Así que, teniendo ya en cuenta esto, entonces también debemos anunciar las consecuencias de no aceptar ese llamado. ¿Qué hace la gente con la invitación que el Señor les hace? ¿Lo acepta o lo rechaza? Nosotros tenemos que predicar y las personas necesitan decidir. Así que en esta lección aprendemos, hermanos, cómo nosotros ante la crisis final tenemos una invitación, un llamado, y tenemos un mensaje que dar, pero ese mensaje tiene que cada quien decidir. Y quiero leer para ustedes lo que dice Ellen White. Dice: entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente,
quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano, y sin embargo, no perecerán. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz al hablarles en la naturaleza e hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios tocó sus corazones y son reconocidos como hijos de Dios. Cuán alegre se sentirá el corazón del amor infinito cuando sus seguidores le miren con sorpresa y gozo al oír sus palabras de aprobación. El deseado de toda la gente es página 593. ¿Saben, hermanos? Mucha gente, lo digo, mucha gente ignorante en las escrituras, porque no ha leído, porque no conoce, porque no se le ha predicado. Pero muchos de ellos en su sinceridad van a obedecer a Dios. Personas sinceras que aman a Dios. No saben muchas cosas, pero en lo poco que saben, obedecerán. A todo el mundo, a toda nación, a su vecino, a su amigo, a su compañero de trabajo, a su jefe, a todas las personas. Estamos llamados a anunciar, porque viene la crisis final. Viene un momento donde la gente tiene que decidir qué va a hacer con su vida. Para el día miércoles encontramos el título Éxito en la misión. Y allí vamos a ver qué es tener éxito en la misión. Entonces nos planteaba, ¿será que tener éxito es bautizar? ¿Es que creamos más iglesias? ¿Es que construyamos y crezcamos más? ¿O qué es crecer o qué es tener éxito en la misión? Allí se nos planteaba entonces lo que dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 6. Fue la experiencia de Pablo. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, nuestro enfoque debe estar más en el proceso que en lo que va a ser el resultado, porque Dios se ocupa en el resultado, Dios se ocupa en el crecimiento. Nosotros plantamos, trabajamos, pero quien da el crecimiento es el Señor. Quiero leer para ustedes lo que dice Hechos de los Apóstoles, página 222, y dice así: no es el poder humano, sino el poder divino, el que obra la transformación del carácter. Los que plantan y los que riegan no hacen crecer la semilla. Trabajan bajo la dirección de Dios como sus agentes señalados y cooperan con Él en su obra. Al artífice maestro pertenecen el honor y la gloria del éxito. Así que, hermanos queridos, quizás usted se defrauda un poco porque usted dice, estoy predicando el evangelio a tantas personas, pero pocos se bautizan. Y entonces, ¿he sido un fracasado en la obra misionera? No, hermano querido, porque usted ha plantado, usted ha trabajado, usted ha regado, pero quien da el crecimiento es el Señor. Pero finalmente quien toma la decisión es cada persona. No podemos obligar absolutamente a nadie. En esta lección se nos planteaba leer algunos textos. Se nos mostraba 2 Corintios 11:2 y allí se nos presentaba a la iglesia como una virgen pura que el Señor va a purificar, que va a limpiar para presentarla delante del Señor. También veíamos lo que dice Isaías 30:21, lo que dice Juan 10:27, Juan 16:12 y 13, y allí se nos muestran de que este es el camino, andad por él. También se nos habla de que las ovejas oyen la voz del Señor y atienden al llamado de su pastor. También vemos que el Espíritu Santo es quien guía a su pueblo. Y se nos daba una indicación más a oír, a estar atentos y a andar y obedecer al Señor. También en 2 Tesalonicenses 2:9 al 11, Hebreos 3:12 y 13, 1 Juan 1:8, se nos invita a reconocer quiénes somos. Somos pecadores y que necesitamos del Señor. Y entonces básicamente los discípulos del Señor, nos manifestaba la lección de este día, tiene 5 cosas. Un discípulo de Jesús debe tener 5 cosas. Primero, son puros y leales a Jesús. Segundo, atienden al llamado de Dios cuando Él los llama. Tercero, no hay engaño en sus discípulos. Cuarto, no se sienten moralmente superiores a los demás, no desprestigian a los demás. Y quinto, reconocen que son imperfectos y que necesitan de la gracia purificadora de Cristo Jesús. Así que estas 5 características son importantes porque son características de un verdadero discípulo del Señor, de un verdadero mensajero del Señor. Ahora, ¿cómo nosotros logramos
Entonces, para ir concluyendo este día de la lección, ¿cómo logramos nosotros tener éxito en la misión? Cuando nosotros hacemos dos cosas, cuando nosotros trabajamos y el resultado se lo dejamos al Señor. Y cuando nosotros moldeamos nuestra vida a la imagen del Señor y somos discípulos correctos, somos discípulos a la imagen de nuestro amado Dios. Y teniendo estas características somos testigos fieles del Señor. A veces podemos estar predicando el Evangelio, pero nuestro testimonio está siendo mal visto por las personas porque quizás no somos coherentes con lo que predicamos. Y hermanos, de nada nos sirve predicar, hablar y gritar y saltar y decir tantas cosas si mi vida, si como discípulo no represento bien al Señor. Entonces, dos cosas importantes. El crecimiento o el éxito de la misión se ve cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros plantamos, cuando nosotros regamos, pero quien da el crecimiento es el Señor Jesús. Dios es el que da el crecimiento de la obra que hagamos, de la predicación. Quien convence es el Señor. Quien debe responder a su llamado es cada persona. Nuestra tarea simplemente es anunciar, predicar y hablarle al mundo. Pero si nosotros no estamos haciendo esa parte, hermanos, pues el Señor no puede dar crecimiento. Porque si no sembramos, si no cultivamos, si no trabajamos, pues no va a haber resultados. Entonces, como iglesia tenemos que hacer nuestra parte, ir a hablarle a las personas, dar estudios bíblicos, a orientar a las personas en temas bíblicos, hablarles del amor del Señor, hablarles de la resurrección, de la venida de Jesús, de la santificación, de una vida pura y consagrada al Señor. Pero si no lo hacemos, hermanos, no esperemos ver resultados, no esperemos ver que la iglesia crezca, no esperemos ver que la iglesia aumente, que hayan bautismos, porque si no hacemos nuestra parte, el Señor no puede hacer el crecimiento. Así que, hermanos queridos, hay una responsabilidad. Y lo segundo, pues, es que nosotros, hermanos, debemos llevar una vida de piedad, una vida consagrada, una vida de testimonio. Y debemos ser discípulos de nuestro amado Señor. En la lección del día jueves encontramos el título Misión completa. Allí ya vemos la culminación de la obra misionera. Y entonces encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 al 4 lo siguiente, quiero leerlo para ustedes. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Allí, en estos versículos, ya se dará la finalización de la obra misionera. Y quizás, así como también lo dice el canto dulce, oración. La oración, un día nos despediremos de esta oración porque ya no tendremos que volver a orar, porque tendremos en la presencia, cara a cara, veremos a nuestro amado Señor. Ya no tendremos que predicar a un mundo caído, ya no tendremos que predicar el pecado, acerca del pecado, del juicio, acerca de la redención, de la salvación, porque ya nosotros habremos hecho la misión, ya habremos culminado, y estando en el cielo, ya no es necesario hacerlo. Ahora, el versículo 21 y 22 y versículo 24 dicen lo siguiente. El versículo 22 dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y el versículo 24 dice: y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ellos, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿Saben, hermanos? Aquí se describe ahora un paraíso, un gozo maravilloso de estar en la Nueva Jerusalén. Y ya terminaremos la misión, porque ya el pecado, la muerte, la maldad habrá terminado y ya no tendremos que anunciar a nadie, exhortar a nadie, predicar a nadie. Ya la misión será completada. Finalizaremos por fin. En ese momento tendremos la oportunidad de gozar con el Señor. Saben, la lección nos mencionaba que hay un grupo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en su plan de misión global de predicar a todo el mundo, tiene algunos grupos que establecen como grupos étnicos alcanzados. Son algunas culturas lejanas a las que cuando llega el Evangelio, para que sea un grupo étnico alcanzado, pues se nos decía que debían establecerse, debían funcionar solitos y
Cuando no sucedía esto, pues no se catalogaba un grupo étnico alcanzado. Ahora, piense usted en la cantidad de países, regiones, culturas, razas, etnias, donde no ha llegado el Evangelio, donde no se sostienen, donde todavía ellos dependen de alguien, de un líder, de una persona que viene de otra nación porque les está predicando y está abriendo obra en esos lugares. Pero para que un grupo se fortalezca y se mantenga, pues ese grupo debe solito hacer su labor y ella misma ir a hacer predicación a sus naciones, a esos grupos étnicos a los que corresponde. Saben, hermanos, hay muchas cosas, mucho evangelio que predicar y se necesitan muchos misioneros en misión global que vayan, presten su tiempo, su vida para ir a predicar a diferentes lugares, a otros países, a lugares donde no ha llegado el evangelio, donde el evangelio es difícil que acceda, que ingrese, porque por las normas, por las políticas de algunos países, se impide que esto suceda. Así que, hermanos, es importante entonces, teniendo en cuenta esto, que hay lugares donde no ha llegado el acceso, que nosotros hagamos nuestro último esfuerzo, que invirtamos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros recursos, para que este evangelio llegue a esos lugares. Porque un día el evangelio dejará de ser predicado, porque un día estaremos con el Señor, el templo, nuestro templo será el Señor. Ya no habrá sol porque el sol alumbrará nuestra vida. Ya no habrá necesidad de reunirnos porque ya estaremos reunidos como un solo pueblo, como una sola nación, delante de la presencia del Señor. Yo quiero estar allí. Pero antes de poder llegar a ese privilegio de que la misión sea completada, necesitamos un último aviso, una última advertencia, una última amonestación, exhortación a las personas para que escuchen, para que lean, para que guarden. Pero si la persona decide o no, no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es anunciar a Cristo. Usted se libra de su responsabilidad, hermano querido, de predicar el evangelio cuando usted habla con su testimonio o cuando usted habla con sus palabras. Pero mientras usted se quede callado, mientras usted no diga una sola palabra, usted está siendo responsable delante de Dios de no anunciar el evangelio. Por eso, hermano, no se quede callado, hable del Señor. En la lección ya del día viernes para estudiar y meditar, encontramos algunas citas y la cita que quiero leer es Patriarcas y Profetas, página 311 y 312, y dice así: el gran plan de la redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. Durante más de 6.000 años, Satanás ha luchado por mantener su dominio sobre la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Saben, hermanos, allí se nos muestra que el Señor volverá a hacer que lo que Él planeó, lo que Él estableció, pero que lo que Satanás destruyó, va a volver a su plan original. Dios volverá a la tierra en su plan original, restaurará este mundo, habrá cielos nuevos, tierra nueva, y este mundo volverá al plan que Dios tenía desde un principio. También dice carta de Elena White de la página 390 en 1907, dice: anhelo ver a muchos obreros trabajar por aquellos que no conocen las evidencias de nuestra fe. Muchos han recibido gran luz al escuchar el mensaje de los tres ángeles y ahora deben proclamar este mensaje en todas partes del mundo. Que el Señor nos ayude a ponernos la armadura. Los creyentes deben unirse a la solemne tarea de dar la última nota de advertencia al mundo. Tenemos una responsabilidad. Tenemos que predicar. Debemos hacerlo, hermanos. Eso fue la labor que el Señor nos dijo. Vayan y prediquen el evangelio, bauticen, enseñen, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y saben, hermanos, debemos asociarnos con Dios para alcanzar al mundo. Debemos trabajar para que el mensaje de advertencia sea predicado. Debemos hablar del Señor porque el mundo necesita, una vez más, escuchar una amonestación, que el Señor viene pronto a salvar a su pueblo. Hermanos, durante este trimestre hemos escuchado tantos mensajes y este mes, especialmente este tiempo final, ya que nos queda de este año, debemos hacer propósitos para consagrar nuestra vida y para consagrar nuestra vida al servicio del Señor, para llevar esperanza a un mundo que lo necesita. Hermano querido, no nos quedemos callados. Que esta lección no haya sido una lección más,
sino que haya quedado grabada en nuestro corazón y pueda llevarnos a ser misioneros como el Señor espera. La misión de Dios, mi misión. Que esa sea nuestra constante en nuestra mente, que sea la consigna que llevemos. Hay una frase que escuché en algún momento y era: o seréis misioneros o no seréis nada. Y creo que al estudiar toda esta lección se resume en eso: o somos misioneros o no somos nada, porque o estamos con el Señor o desparramamos, o estamos contra Él o nos vamos en contra de Él. Hermanos, no seamos descuidados en esta tarea que el Señor nos ha dejado de predicar el Evangelio. Seamos obedientes, obreros que aman al Señor y que aman a su causa. Quiero agradecerles a todos ustedes, hermanos, por su compañía, por el repaso de esta lección, por acompañarnos y por ser parte de esta familia espiritual. Gracias por compartir, gracias por suscribirse y gracias por dejar su saludo, y queremos también orar por ustedes, así que dejen sus comentarios, sus pedidos de oración allí. Que Dios bendiga, hermanos. Y hoy quiero decirle que usted ponga en sus comentarios también la siguiente frase: la misión de Dios, mi misión. Que ese sea nuestro mensaje de aquí en adelante. La misión de Dios, mi misión. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Querido Dios, Señor, te damos gracias por esta lección, por cada una de las lecciones de este trimestre. 13 lecciones que nos dejan, Señor, mensajes poderosos y maravillosos en nuestra vida. Gracias porque hemos aprendido mucho. Y ahora, Señor, llévanos a la acción. Danos de tu espíritu y acompáñanos, Señor, a hablarle a todas las personas que necesitan escuchar. A los ricos, a los poderosos, a los pobres, a los necesitados, a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestros amigos y a cada persona que necesita oír de tu gran amor. Hoy, Señor, pedimos tu bendición, pedimos que nos dirijas y nos ayudes, Señor, a caminar siempre contigo. Lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y gracias por hacer parte de esta familia. Nos vemos el próximo año con la próxima lección que el Señor ya tiene para nosotros. Dios les bendiga.